Queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio donde las historias del alma cobran vida. Lo que están a punto de escuchar es el relato de una transformación extraordinaria, un viaje desde las profundidades del desprecio hasta las alturas del poder y la dignidad. En una tierra donde el sol abraza sin compasión y donde el linaje define el destino de cada persona, conoceremos a una mujer marcada por el rechazo de los suyos, cuya suerte parecía escrita en piedra por la miseria que la rodeaba. Pero un encuentro casual con un desconocido de apariencia humilde en medio de un sendero árido desencadenará acontecimientos que nadie en el pueblo podría haber predicho. ¿Pueden imaginar lo que sucede cuando la mujer a quien todos miran con lástima se une en matrimonio con alguien que guarda un secreto capaz de estremecer los cimientos de toda la aristocracia regional? Si este tipo de historias les conmueve el corazón, los invito a que se suscriban a nuestro espacio. Compartimos relatos como este cada día. Regálenos un me gusta si esta narración les llega al alma y cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del planeta nos acompañan. Cada palabra suya nos impulsa a continuar. El astro rey golpeaba con furia despiadada la superficie resquebrajada de Villaseca, un poblado perdido en las remotas extensiones de Alvarea, mientras Clara Valero avanzaba lentamente por el sendero cubierto de polvo, sosteniendo con esfuerzo dos recipientes rebosantes de agua. Con 25 años de existencia, su semblante ya mostraba las cicatrices invisibles de una existencia severa, y su columna ligeramente encorvada revelaba años enteros soportando cargas que nadie más en su hogar deseaba llevar. Las sandalias desgastadas apenas protegían la planta de sus pies del suelo que parecía arder, y el sudor descendía por su frente mientras batallaba contra el peso que cortaba sus dedos delgados como cuchillas afiladas. En todo el pequeño Villaseca, Clara era conocida como la solterona de la familia Valero, aquella muchacha que ya había dejado atrás la edad apropiada para el matrimonio y que, según las lenguas venenosas de las comadres del vecindario, ni siquiera servía para encontrar esposo. Su propia familia la trataba con menos consideración que a una empleada doméstica, recordándole constantemente que representaba una carga pesada, una boca adicional que alimentar sin aportar dinero alguno al sustento común. Cada amanecer se levantaba cuando aún reinaba la oscuridad para ir hasta el pozo distante en busca del agua, ocuparse de todas las labores del hogar y aguantar las ofensas permanentes de una madre que no ocultaba su frustración por tener una hija a quien consideraba completamente inútil. Aquella mañana de calor particularmente sofocante, Clara sentía que el peso de los recipientes cortaba aún más hondo en la piel de sus manos. Se detuvo brevemente para tomar aliento bajo la sombra escasa de un árbol seco, intentando reunir energía suficiente para completar la caminata hasta su residencia. Fue en ese preciso instante cuando percibió el ruido de cascos de caballo aproximándose por el camino. Levantó la vista y distinguió a un hombre cabalgando sobre un animal robusto, de aproximadamente 30 años, con la piel curtida por la exposición al sol y una barba incipiente que le otorgaba un aspecto enigmático. Su vestimenta era modesta, pantalón de tela de lino, camisa de algodón y un sombrero de paja que resguardaba su rostro del astro implacable. «Buenos días, señora», pronunció él con una voz profunda y tranquila mientras descendía del caballo. «¿Me permite ayudarla con esos recipientes?» Clara experimentó sorpresa genuina. No estaba habituada a gentilezas procedentes de extraños y mucho menos de hombres. Intentó rechazar cortésmente el ofrecimiento, pero él ya se había acercado lo suficiente y había tomado los recipientes de sus manos con una facilidad que demostraba la fortaleza de sus brazos. «No necesita molestarse, señor», murmuró ella bajando la mirada, tal como había aprendido a hacer cuando se encontraba ante la presencia masculina. «¿Hacia qué dirección se encamina, señora?», preguntó él, haciendo caso omiso de la protesta y comenzando a caminar junto a ella. «Hacia el pueblo, señor». «Ahí es donde vivo», respondió Clara, todavía asombrada por aquella inesperada demostración de cortesía varonil. Durante el trayecto, el hombre se presentó como Sebastián de la Roca, explicando que había arribado recientemente para desempeñarse como administrador en la hacienda del conde Antero, la propiedad más extensa de toda la región. Clara conocía bien la reputación de aquel conde, un hombre adinerado, poderoso y sumamente solitario, que raramente se dejaba ver en el pueblo y que gobernaba sus territorios con autoridad férrea. Conseguir empleo en la hacienda del conde Antero se consideraba un gran privilegio, pues el hombre tenía fama de pagar generosamente y de exigir muchísimo a quienes trabajaban para él. Sebastián cargó los recipientes hasta la puerta de la modesta vivienda de Clara, una construcción simple de adobe con tejado de paja que daba refugio a ella, a sus progenitores y a 3 hermanos menores. «Muchísimas gracias por su ayuda», dijo ella intentando recuperar los recipientes.
Ha sido un verdadero placer poder ayudarla, doña Clara, respondió él. Y había algo particular en la manera en que pronunció su nombre que provocó en ella una extraña calidez en el pecho. ¿Podría saber su nombre completo? Clara vaciló por un momento. Clara Valero, dijo finalmente. Gracias por su compañía, doña Clara Valero. Tal vez el destino permita que nuestros caminos se crucen nuevamente. Montó en su caballo y prosiguió en dirección a la hacienda, dejando a Clara de pie frente a la puerta de su casa con el corazón acelerado de forma inexplicable. Aquella tarde, mientras lavaba la ropa en la pila del patio trasero, Clara no conseguía apartar a Sebastián de sus pensamientos. Había algo diferente en aquel hombre, una gentileza auténtica que raramente experimentaba. Cuando su madre, doña Francisca, regresó del mercado, Clara mencionó de forma casual el encuentro. ¿Qué hombre era ese?, preguntó la mujer con desconfianza evidente. El nuevo administrador de la hacienda del conde Antero, mamá. Me ayudó con los recipientes. Doña Francisca frunció el ceño con desaprobación. Clara, ya no basta con que seas una solterona. Ahora quieres dar motivos para que la gente hable mal de ti. Un hombre no ayuda a una mujer sin esperar algo a cambio. Mantén distancia con ese sujeto. Pero Clara sabía en su interior que había sentido algo diferente en ese encuentro, algo que su madre, amargada por años enteros de dificultades, no podía comprender ni valorar. Sin embargo, el destino apenas comenzaba a tejer los hilos de una historia que transformaría por completo la existencia de Clara de una forma que ni ella ni nadie en el pequeño Villaseca podría siquiera imaginar. Los días posteriores trajeron una rutina que Clara jamás había conocido. Cada vez que salía a buscar agua al pozo o se dirigía al mercado a vender los escasos huevos que producían las gallinas familiares, se encontraba con Sebastián en el camino. Él siempre se ofrecía a ayudarla cargando sus fardos pesados o simplemente haciéndole compañía durante las caminatas solitarias. Para Clara, acostumbrada a ser tratada como un estorbo por su propia familia, esa atención respetuosa era como un bálsamo sanador para su alma lastimada. Sebastián era un hombre de palabras escasas, pero sus acciones hablaban por él con elocuencia. Cuando veía a Clara luchando con la leña para el fogón, detenía su caballo y cargaba los troncos. Si la encontraba camino al mercado con su cesta repleta, se ofrecía a llevarla en la grupa del caballo. Pequeños gestos que en la vida sufrida de Clara brillaban como estrellas en el cielo oscuro de las tierras de Alvarea. Ella comenzó a aguardar ansiosamente esos encuentros casuales que daban color a sus días monótonos y difíciles. Sin embargo, en el pequeño Villaseca nada pasaba inadvertido. Las lenguas comenzaron a moverse, inicialmente en susurros discretos en las esquinas y posteriormente en chismes declarados en los soportales de las casas. Vieron cómo el administrador nuevo mira a la Clara de los Valero, comentaba doña Elvira, la costurera más chismosa del pueblo mientras bordaba en su sala. Debe ser por lástima. ¿Qué hombre en su sano juicio se interesaría por esa sosa?, respondía Leticia, la hija del dueño del Ultramarinos, que acababa de comprometerse con un joven de la capital. Pero a medida que transcurrían los días, los encuentros entre Clara y Sebastián se hicieron más evidentes y frecuentes. Él no solamente la ayudaba con los trabajos pesados, sino que comenzó a demostrar un interés genuino por su existencia, preguntándole sobre sus anhelos, sus temores, sus esperanzas. Para Clara, que nunca había sido escuchada ni valorada por nadie, esas conversaciones representaban un regalo precioso. Descubrió que Sebastián poseía una inteligencia aguda y una visión del mundo que iba mucho más allá de lo que se esperaría de un simple administrador de hacienda. Sebastián hablaba de libros que había leído, de lugares que había conocido, de ideas sobre mejoras que pretendía implementar en la hacienda del conde Antero. Clara, que apenas sabía leer lo básico, escuchaba fascinada esas conversaciones que abrían ventanas hacia mundos que nunca había imaginado. Él jamás la hizo sentir inferior por su falta de educación formal. Al contrario, valoraba su sabiduría práctica y su fortaleza de carácter, cualidades que pocos reconocían en ella. Los chismes, sin embargo, llegaron a oídos de doña Francisca a través de las vecinas malintencionadas que llamaron a su puerta una tarde calurosa. Francisca, ¿sabes que tu hija anda viéndose con el administrador de la hacienda del conde Antero?, preguntó doña Elvira apenas disimulando el placer de ser la portadora de la escandalosa novedad. ¿Qué dices? Doña Francisca frunció el ceño con las manos en las caderas. Es verdad, comadre, todo el mundo lo está comentando. Dicen que le carga el agua, que la ayuda con la leña, añadió Leticia intercambiando miradas cómplices con Elvira. Clara, que acababa de entrar en la sala con un barreño de ropa mojada, se quedó petrificada al oír la conversación. Su rostro se enrojeció instantáneamente de vergüenza y miedo.
Conocía perfectamente el temperamento explosivo de su madre y sabía que una tormenta estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. «¿Eso es verdad, Clara?», preguntó doña Francisca con los ojos echando chispas de ira. Él solo me ayudó algunas veces, mamá. «No es nada malo», respondió Clara con la voz casi desapareciendo de nerviosismo. «¿Nada malo? ¿Una moza soltera viéndose con un hombre desconocido por ahí? ¿Desde cuándo te has vuelto una de esas mujeres de reputación dudosa?». Las vecinas observaban la escena con un deleite mal disimulado. Era exactamente el tipo de drama que alimentaría las conversaciones durante semanas enteras. «No es nada de lo que usted piensa», protestó Clara sintiendo las lágrimas asomar. «Sebastián es un hombre respetuoso. Nunca me ha faltado al respeto». El sonido de la bofetada resonó en la pequeña sala. La mano de doña Francisca dejó una marca roja en el rostro de Clara. «Ya lo llamas por su nombre. En mis tiempos, una moza decente ni miraba a los ojos de un hombre soltero». «¿Y quién es ese tal Sebastián? ¿Un administrador sin familia, sin pasado, que ha llegado aquí de la nada? ¿Acaso te ha hablado de matrimonio, de compromiso? ¿O solo quiere aprovecharse de la tonta de mi hija?». Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Clara, no tanto por el dolor físico de la bofetada, al que ya estaba acostumbrada, sino por la injusticia de las acusaciones. Sebastián era la única persona que la trataba con dignidad, el único que parecía ver más allá de su pobreza y condición social. «Usted ni lo conoce para hablar así de él», murmuró Clara entre sollozos. «No necesito conocerlo», vociferó doña Francisca. «Un hombre sin bienes, sin familia conocida, que aparece de la nada, solo puede buscar una cosa y no es matrimonio». En ese preciso momento, un discreto carraspeo en la puerta interrumpió la acalorada discusión. Todas las cabezas se giraron simultáneamente. De pie en el umbral, con el sombrero en la mano y una expresión seria, estaba Sebastián. Había una determinación en sus ojos que Clara nunca había visto antes. Y algo en su postura sugería que había oído, al menos, parte de la humillante conversación. Pero lo que Sebastián estaba a punto de hacer dejaría no solo a Clara, sino a todo el pueblo de Villaseca completamente conmocionado. Nadie estaba preparado para las palabras que saldrían de su boca, palabras que cambiarían para siempre el destino de la mujer más despreciada de la región. «Buenas tardes, señoras», dijo Sebastián con una formalidad que contrastaba con su apariencia sencilla. Pero había una firmeza en su voz que hizo que el tenso ambiente se cargara aún más. «Pido disculpas por la intromisión, pero he venido a hablar con los padres de doña Clara sobre un asunto sumamente importante». El silencio que siguió fue denso, como la neblina que a veces cubría las colinas al amanecer. Doña Francisca, momentáneamente desconcertada, se ajustó el delantal y carraspeó nerviosamente. «¿Y qué asunto sería ese, mozo?». Sebastián miró brevemente a Clara, cuyo rostro aún ostentaba la marca roja de la bofetada y los ojos anegados en lágrimas. Algo en su mirada se endureció, pero cuando volvió a hablar, su voz permaneció calmada y firme. «He venido a pedir la mano de su hija en matrimonio». La declaración cayó como un rayo en cielo sereno. Las vecinas se quedaron boquiabiertas, intercambiando miradas incrédulas. Doña Francisca parecía haberse quedado petrificada y Clara no podía creer lo que acababa de oír. ¿Era posible que aquel hombre a quien apenas conocía desde hacía unas semanas estuviera realmente proponiéndole matrimonio? «Señor, ¿qué?», balbuceó doña Francisca saliendo de su estupor. «Quiero casarme con Clara, si ella me acepta», repitió Sebastián, esta vez mirando directamente a la joven. «Tengo un salario fijo como administrador de la hacienda. No es mucho, pero puedo ofrecerle un techo digno y el sustento necesario. Y prometo tratarla con todo el respeto que merece, algo que parece escasear por aquí». La última frase fue dicha con un tono ligeramente más duro, claramente dirigido a la forma en que había presenciado que trataban a Clara. El pedido de Sebastián resonó en la sala, dejando a todos en estado de shock absoluto. Doña Francisca, que segundos antes vociferaba contra el supuesto pretendiente de su hija, ahora estaba sin palabras. Las vecinas chismosas se mantenían en silencio absoluto, atentas a cada detalle de esa escena extraordinaria que presenciaban. Clara, con el rostro aún ardiendo por la bofetada, miraba a Sebastián sin poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. Nunca, ni en sus sueños más secretos, había imaginado que un hombre vendría a pedir su mano formalmente, especialmente un hombre como Sebastián, respetado y con un empleo estable en la hacienda más grande de la región. «Usted apenas conoce a mi hija», dijo finalmente doña Francisca, recuperándose del susto inicial. «¿Cómo puede querer casarse así de repente?».
Sebastián mantuvo su postura firme con el sombrero de paja sujeto entre sus manos callosas. Respeto su preocupación, señora. Realmente no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero sé reconocer a una mujer de valía cuando la veo, respondió él con una sinceridad que desarmó el ambiente cargado de tensión. He visto cómo Clara trabaja incansablemente, cómo trata a todos con respeto incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Es exactamente el tipo de persona con quien quiero construir una familia. Había algo en la forma en que Sebastián hablaba, sin rodeos, sin adornos innecesarios, que transmitía una honestidad difícil de cuestionar. Aún así, doña Francisca no parecía totalmente convencida. ¿Y qué dirá el conde Antero cuando sepa que su administrador quiere casarse con una moza sin dote, sin nada que ofrecer? La pregunta estaba cargada de la amargura de quien siempre había visto a su hija como una carga. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta esta historia, considera apoyar haciendo clic en gracias. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir trayendo historias reales que emocionan e inspiran a personas como tú. El conde ya lo sabe, respondió Sebastián prontamente, causando una nueva sorpresa general. Hablé con él ayer mismo. Me ha ofrecido una de las casitas al fondo de la hacienda para que vivamos si el matrimonio se concreta. Esta información tomó a todos por sorpresa. El viejo conde Antero, conocido por su avaricia y rigor extremo con los empleados, concediendo tal favor a un administrador recién llegado, era algo completamente inédito en la región. ¿Y por qué haría eso el conde?, preguntó doña Francisca con evidente desconfianza en su voz. Quizás porque necesita gente de confianza viviendo en la propiedad, respondió Sebastián diplomáticamente. Los tiempos son difíciles. Hay muchos ladrones de ganado en la región y tener empleados responsables viviendo en las tierras es una cuestión de seguridad. En ese momento, don Joaquín, el padre de Clara, entró en la sala. Venía del campo sudado y cansado tras un día entero bajo el sol implacable. Se detuvo en la puerta, sintiendo inmediatamente la atmósfera pesada y observando al hombre desconocido que estaba en su casa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó frunciendo el ceño. Rápidamente, doña Francisca se puso a explicar la situación, no sin añadir sus propios comentarios despectivos sobre la idea del matrimonio. Don Joaquín escuchó en silencio, sus ojos alternando entre su hija, todavía con el rostro rojo y los ojos llorosos, y el hombre que se presentaba como pretendiente. ¿Usted tiene condiciones para mantener a una familia?, preguntó finalmente don Joaquín, yendo directo al asunto que más le interesaba. Para él, Clara siempre había sido más un peso que una bendición, una boca que alimentar que no traía dinero significativo a casa, más allá de las migajas que conseguía vendiendo huevos en el mercado. Una hija mujer solo daba beneficios con un buen matrimonio y las perspectivas para Clara siempre habían sido mínimas. Tener a un hombre dispuesto a tomarla como esposa y además con un empleo fijo en la hacienda más grande de la región era una oportunidad que no podía desperdiciar. Sí, señor, respondió Sebastián con convicción. Tengo mi salario como administrador y algunos ahorros guardados. No es una fortuna, pero es suficiente para vivir con dignidad. Don Joaquín ponderó por unos instantes. La matemática era simple. Clara saliendo de casa significaba una boca menos que alimentar y un problema menos que resolver. Si el conde Antero confía en usted, ¿quiénes somos nosotros para dudar?, dijo don Joaquín para asombro de todos, especialmente de doña Francisca. Pero quiero todo como es debido, en la capilla, con el cura y los papeles firmados. No voy a entregar a mi hija para que viva amancebada. Sebastián asintió solemnemente. Claro, señor. Pretendo hacer todo conforme manda la tradición y la fe cristiana. Durante toda esta conversación, Clara había permanecido en silencio, como si su opinión poco importara en un asunto que definiría por completo su futuro. Pero ahora todas las miradas se volvieron hacia ella, esperando su respuesta. Por primera vez en la vida sentía que tenía una elección real que hacer, una decisión que era verdaderamente suya, sin la presión constante de ser vista solo como una carga. ¿Y tú, Clara? ¿Quieres casarte con este hombre?, preguntó su padre con una indiferencia que apenas enmascaraba la impaciencia por resolver pronto esa cuestión. Clara miró a Sebastián, estudiando su rostro serio pero amable. Realmente no lo conocía tan bien como sería ideal para alguien con quien planeaba compartir toda la vida, pero lo conocía lo suficiente para saber que la trataba con un respeto y una dignidad que jamás había experimentado antes. Y quizás eso, más que el amor romántico o la pasión ardiente, era la base más sólida y duradera para un matrimonio. Sin embargo, había algo en los ojos de Sebastián que Clara aún no lograba descifrar por completo.
Un misterio que solo el tiempo revelaría y que cambiaría su vida de formas que jamás podría imaginar en ese momento decisivo. Sí, quiero, respondió Clara finalmente, la voz baja pero firme, resonando en la pequeña sala como una declaración de independencia. Las vecinas, que hasta entonces observaban la escena en un silencio reverente, comenzaron a cuchichear entre sí. El chisme del día se había transformado en una noticia aún más suculenta. Clara Valero, la muchacha más despreciada de Villaseca, se iba a casar con el administrador de la hacienda del conde Antero. Era material suficiente para alimentar las conversaciones durante meses. Doña Francisca, todavía reacia, intentó disuadir a su marido en privado, argumentando que apenas conocían a Sebastián, que podría ser un aventurero o algo peor. Pero don Joaquín fue irreductible. Mujer, tú misma vives quejándote de que a Clara ya se le ha pasado la edad de casarse. Ahora aparece un hombre dispuesto a quedarse con ella, con empleo fijo y vivienda garantizada. ¿Y te quejas? Deberíamos dar gracias a los cielos por librarnos de esta carga. Las duras palabras fueron dichas sin preocuparse de que Clara, que estaba en la cocina preparando café, las oyera. Incluso en el momento que debería ser de alegría, se le recordaba su valor, o la falta de él, a los ojos de sus propios padres. La boda se fijó para dentro de un mes, tiempo suficiente para los sencillos preparativos que la situación financiera de la familia permitía y para que el párroco de la villa vecina pudiera venir a oficiar la ceremonia, ya que Villaseca no tenía iglesia propia. La noticia corrió con la velocidad del viento seco de la meseta. En pocos días no se hablaba de otra cosa en el pequeño pueblo. Como era de esperar, las opiniones se dividían drásticamente. Unos pocos expresaban una genuina felicidad por Clara, reconociendo que merecía una oportunidad de ser feliz después de tantos años de sufrimiento, pero la mayoría no escondía una envidia disfrazada de incredulidad. A saber qué habrá visto ese hombre en ella, comentaba Leticia en el Ultramarinos mientras compraba tela para su propio ajuar. Debe tener algún interés oculto, o si no, está realmente desesperado, respondía el dueño de la tienda, arrancando risas maliciosas de los presentes. La casa de los Valeros se convirtió en un hervidero de actividades. Doña Francisca, superada la resistencia inicial, ahora se esmeraba en los preparativos, no tanto por amor a su hija, sino principalmente por lo que los demás dirían si la boda no estaba a la altura de las expectativas mínimas de la comunidad. Necesitas un vestido decente, dijo revolviendo un viejo baúl polvoriento. No te vas a casar pareciendo una pordiosera. Del fondo del baúl sacó un vestido blanco amarillento por el tiempo. Había sido su propio vestido de novia, usado una única vez hacía casi 30 años y luego guardado cuidadosamente. El vestido estaba anticuado y necesitaría ajustes considerables, pero era infinitamente mejor que cualquier cosa que Clara poseía. Era la primera vez que su madre le ofrecía algo de valor sentimental y Clara recibió la prenda con una mezcla de emoción y aprensión. Por otro lado, sabía que enfrentarse a doña Elvira, la costurera del pueblo y la mayor chismosa local, para los ajustes necesarios sería una verdadera prueba. Mientras tanto, Sebastián preparaba meticulosamente la pequeña casa en los terrenos de la hacienda del conde Antero. Era una construcción modesta de 2 estancias, una sala que serviría también como cocina y un dormitorio. El baño era exterior, compartido con otras 2 casas similares donde vivían familias de trabajadores de la hacienda. Para Clara, que compartía un rincón apretado con sus hermanos en casa de sus padres, ese espacio sería un verdadero palacio, un lugar donde finalmente tendría privacidad y dignidad. En una de sus visitas a la casa de los Valero para concretar los últimos detalles de la boda, Sebastián trajo un pequeño envoltorio para Clara. «Es tu anillo de compromiso», dijo cuando lograron quedarse a solas un momento en el patio trasero. «No es nada muy valioso, pero quería que tuvieras algo para marcar este compromiso entre nosotros». Con manos temblorosas de emoción, Clara abrió el envoltorio con cuidado. Era un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra que brillaba discretamente a la luz del sol. Jamás había imaginado que un día tendría un anillo de compromiso. Para ella, que nunca había poseído nada de valor más allá de la medalla de la Virgen que había heredado de su abuela, ese anillo representaba mucho más que una joya. Era el símbolo de que alguien la consideraba digna de un compromiso serio. Lágrimas silenciosas rodaron por su rostro mientras Sebastián deslizaba el anillo en su dedo anular. «Gracias», susurró, incapaz de expresar en palabras la emoción que sentía. Las semanas pasaron rápidamente y pronto llegó el día de la boda. Clara se despertó con una mezcla turbulenta de nerviosismo, esperanza, miedo y alegría agitando su pecho. Por primera vez en la vida sería el centro de atención por un motivo positivo, no por ser objeto de lástima o escarnio.
Las vecinas, ahora sorprendentemente solícitas, aparecieron temprano para ayudarla a arreglarse. El vestido de su madre, tras los hábiles ajustes de doña Elvira, había quedado mejor de lo que nadie esperaba. Con algunas flores silvestres en el cabello recogido en un moño elaborado y un poco de polvo de arroz en el rostro, Clara apenas se reconocía en el trozo de espejo agrietado que tenían en casa. «Hasta pareces una persona», comentó doña Francisca, lo que, viniendo de ella, era casi un elogio efusivo. A las 10 de la mañana, Clara estaba lista para dar el paso más importante de su vida, sin imaginar que esta sencilla boda era solo el primer capítulo de una historia que la transformaría en la mujer más poderosa de toda la comarca. Pero en ese momento, mientras se ajustaba el sencillo velo sobre el cabello, Clara no tenía idea de que estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían no solo su vida, sino toda su comprensión sobre el hombre con quien se estaba casando. La campana improvisada de la capilla, que en realidad era la casa de don Antonio que poseía el patio más grande del pueblo, comenzó a sonar a mediodía en punto. Clara caminaba del brazo de su padre entre la pequeña multitud reunida, sus piernas temblando ligeramente bajo el vestido que se mecía con la brisa seca de la meseta. El patio había sido adornado con guirnaldas de colores y flores silvestres, creando un ambiente festivo que contrastaba con la simplicidad habitual del lugar. No había muchos invitados formales, solo los vecinos del pueblo, algunos trabajadores de la hacienda y, para sorpresa absoluta de todos los presentes, el propio conde Antero. El viejo hacendado, sentado discretamente en una silla al fondo del patio, raramente aparecía en eventos públicos. Era un hombre extremadamente reservado, de pocas palabras, que gobernaba sus vastas tierras con mano de hierro, pero siempre a distancia. Su presencia en la boda de un simple administrador causó un considerable murmullo entre los presentes. Algunos especulaban que era una señal de cuánto confiaba el conde en Sebastián. Otros, más maliciosos, susurraban que el viejo hacendado solo quería asegurarse personalmente de que su empleado no se fugaría con alguna moza local, dejando la hacienda desatendida. Sebastián esperaba en el altar improvisado, vistiendo su mejor atuendo, aún muy sencillo, pero limpio y bien planchado. Al ver a Clara acercándose lentamente por el pasillo formado por los invitados, una sonrisa discreta pero genuina iluminó su rostro normalmente serio. Ese gesto fue suficiente para calmar los nervios de la novia y darle la seguridad necesaria para dar ese paso definitivo. La ceremonia fue breve y solemne. El párroco, venido de la villa vecina especialmente para la ocasión, condujo los rituales tradicionales con una eficiencia respetuosa. Los votos fueron intercambiados con simplicidad y sinceridad. Las sencillas alianzas, colocadas en los dedos con manos ligeramente temblorosas. Y por fin llegó el casto beso que selló la unión. Por primera vez en toda su vida, Clara era la protagonista de su propia historia, ya no la secundaria ignorada y despreciada por todos. A continuación hubo una celebración modesta pero cálida, con comida preparada colectivamente por las mujeres del pueblo y la música de un guitarrista local que conocía todas las canciones tradicionales de la región. Clara notó que el conde Antero se acercó discretamente a Sebastián durante la fiesta, cuchicheando algo en su oído antes de retirarse silenciosamente, como era su costumbre. Su marido, que extraño y maravilloso pensar en él así, solo asintió respetuosamente, pero Clara percibió una sombra de preocupación cruzar rápidamente por su rostro. Al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y rojo, la pareja partió hacia su nuevo hogar en los terrenos de la hacienda del conde Antero. Una carreta prestada por un vecino llevaba las pocas pertenencias de Clara, algo de ropa, la medalla de su abuela, 2 o 3 utensilios de cocina y poco más. La despedida de sus padres fue breve y sin grandes demostraciones de emoción, como si simplemente se estuvieran librando de un problema que los había incomodado durante años. La pequeña casa los esperaba limpia y cuidadosamente organizada. Sebastián se había esforzado genuinamente por hacerla acogedora. Cortinas de tela de colores en las ventanas, un jarrón con flores silvestres sobre la rústica mesa de madera e incluso una pequeña alfombra de esparto en el suelo de tierra apisonada. No era lujoso ni grande, pero para Clara representaba algo que nunca había tenido, un verdadero hogar, un espacio que podía llamar suyo, sin miedo a ser humillada o rechazada. «Espero que te guste», dijo Sebastián, observando atentamente la reacción de su esposa mientras ella exploraba lentamente las 2 estancias. «Sé que no es mucho, pero podemos mejorar las cosas con el tiempo a medida que nos vayamos organizando». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Clara, pero no eran de tristeza o decepción.
Eran de una emoción profunda que apenas podía nombrar, una mezcla de gratitud, alivio y esperanza que la dejaba casi sin aliento. «Es perfecto», respondió con absoluta sinceridad, tocando delicadamente las cortinas de colores. «Es más de lo que jamás soñé tener». Aquella primera noche como casados estuvo marcada por una timidez mutua y comprensible. Al fin y al cabo, eran prácticamente extraños unidos por el destino y por circunstancias que ninguno de los dos había controlado por completo. Sebastián se mostró increíblemente paciente y respetuoso, permitiendo que Clara se acostumbrara a la nueva realidad a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas irreales. Los primeros días de matrimonio se transformaron gradualmente en semanas de adaptación y descubrimiento mutuo. Sebastián salía al amanecer para supervisar los trabajos en la hacienda mientras Clara cuidaba de la casa y comenzó a cultivar una pequeña huerta en la parte trasera de la propiedad. A veces le llevaba el almuerzo a su marido al campo, un gesto que los otros trabajadores observaban con una mezcla de curiosidad respetuosa y discreta aprobación. El matrimonio no se construía sobre grandes pasiones ardientes o declaraciones románticas dramáticas. Se edificaba día a día en pequeños gestos de consideración mutua, en conversaciones tranquilas durante la cena sencilla, en momentos de silencio compartido bajo el cielo estrellado de la meseta. Clara descubría que la felicidad no necesitaba ser espectacular para ser real y duradera. La vida en la hacienda trajo una dignidad social que Clara jamás había experimentado en sus 25 años de vida. Ya no era la solterona de los Valero o la pobrecita a la que nadie quiere. Ahora era la esposa del administrador, una posición que, aunque modesta, le confería un respeto genuino que desconocía por completo. Cuando ocasionalmente iban al pueblo para hacer compras o visitas sociales, Clara percibía las miradas curiosas y los comentarios susurrados, pero ahora contenían una nota de envidia en lugar del desprecio habitual. Sin embargo, Clara aún no sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado y que el descubrimiento que la aguardaba transformaría no solo su posición social, sino toda su comprensión sobre el hombre misterioso con quien se había casado. Los meses se sucedieron tranquilamente y Clara fue descubriendo los pequeños placeres de una vida organizada y respetuosa. Por primera vez tenía control sobre su propio tiempo y espacio. Ya no necesitaba despertarse antes del amanecer para acarrear pesados cubos de agua, ni soportar las humillaciones constantes de una familia que la veía como una carga. Su rutina ahora incluía cuidar de la casa, mantener la huerta que crecía frondosa en la parte trasera de la propiedad y preparar las comidas para Sebastián, quien siempre demostraba una gratitud sincera por sus esfuerzos. Sebastián, por su parte, se revelaba como un marido atento y trabajador. Rara vez hablaba de su pasado y Clara respetaba esa reserva, entendiendo que algunas personas prefieren mantener ciertos recuerdos guardados. Lo que importaba era el presente que construían juntos y el futuro que se dibujaba ante ellos. Ocasionalmente mencionaba lugares lejanos donde había trabajado antes de llegar a la hacienda del conde Antero, pero siempre de forma vaga, como si quisiera mantener cierta distancia entre su pasado y su vida actual. Una mañana, unos 6 meses después de la boda, sucedió algo inusual. Clara estaba tendiendo la ropa en el tendedero improvisado detrás de la casa cuando vio un movimiento extraño en la casona principal de la hacienda. Elegantes carruajes, algo extremadamente raro en esa región aislada, levantaban nubes de polvo en el camino principal que llevaba a la casa grande. Curiosa, pero manteniéndose discreta como siempre, continuó con sus quehaceres domésticos mientras observaba el creciente movimiento de personas bien vestidas entrando y saliendo de la propiedad. Horas más tarde, Sebastián regresó para el almuerzo con una expresión preocupada que Clara no pudo ignorar. Había una tensión en sus hombros y una sombra en sus ojos que nunca había visto antes. ¿Ha pasado algo?, preguntó ella mientras servía el guiso humeante. Sebastián dudó por un largo momento antes de responder, como si sopesara cuidadosamente sus palabras. El conde Antero está muy enfermo, dijo finalmente, la voz cargada de una seriedad que hizo que Clara detuviera inmediatamente lo que estaba haciendo. Han venido médicos especializados de la capital para examinarlo. La situación parece ser bastante grave. Clara se santiguó instintivamente, como había aprendido desde niña. Que la Virgen lo proteja, murmuró. ¿Es muy serio? Sebastián asintió lentamente. El médico habló de problemas en el corazón, continuó removiendo distraídamente la comida sin realmente comer. Parece que el conde llevaba meses sintiendo dolores, pero ya conoce su carácter. Obstinado. No le gusta mostrar debilidad. Solo buscó ayuda cuando la situación se volvió realmente crítica. La noticia causó una profunda aprensión en la mente de Clara.
El conde Antero, a pesar de su personalidad solitaria y a veces severa, era una figura central en esa comunidad. Su hacienda daba empleo directo a decenas de familias de la región, incluyendo ahora al propio Sebastián. Si el anciano señor falleciera, ¿qué pasaría con todos los trabajadores? ¿Quién asumiría la propiedad? Esas preguntas flotaban en el aire como nubes cargadas de tormenta. En los días que siguieron, la hacienda fue tomada por un silencio tenso y expectante. Los trabajos rutinarios continuaban, pero había una atmósfera de incertidumbre que afectaba a todos los empleados. Comentarios en voz baja se extendían entre los trabajadores sobre el estado de salud del patrón. Abogados elegantes y parientes lejanos que nadie había visto en años comenzaron a aparecer como buitres, sintiendo el olor de la muerte, todos interesados en el futuro de la mayor fortuna de la región. Una semana después de la llegada de los médicos de la capital, Sebastián fue llamado a la casona por primera vez desde que la enfermedad del conde se agravara. Clara lo vio partir al amanecer con una visible preocupación estampada en el rostro y solo lo vio regresar al anochecer con una expresión que no logró descifrar por completo. Era una extraña mezcla de preocupación, tristeza y algo más, algo que parecía casi como un peso sobre sus hombros, como si hubiera recibido una responsabilidad inesperada. «El conde quiere hablar conmigo de nuevo mañana temprano», dijo mientras cenaban en silencio. A solas, sin nadie más presente. A Clara le pareció extraño. ¿Por qué un hacendado moribundo querría tener conversaciones privadas con un administrador? Aún reconociendo la competencia y honestidad de Sebastián, una audiencia privada con el conde enfermo parecía un privilegio inusual para alguien en su posición. ¿Por qué querrá eso?, preguntó Clara genuinamente intrigada. No lo sé con certeza, respondió Sebastián, evitando su mirada de una forma que ella percibió inmediatamente. Asuntos de la hacienda, imagino. Quizás quiera dejar algunas instrucciones sobre cómo llevar los negocios si ocurre lo peor. Pero había algo en la vacilación de Sebastián, en la forma en que desvió los ojos, que hizo sentir a Clara que no estaba recibiendo la historia completa. Esa noche, Clara notó que su marido estaba extremadamente inquieto, dando vueltas constantemente en la sencilla cama de jergón. Algo lo perturbaba profundamente, pero respetando su naturaleza reservada, no hizo más preguntas. Sabía que Sebastián era un hombre que guardaba sus pensamientos hasta estar listo para compartirlos y forzar una conversación no sería el enfoque correcto. A la mañana siguiente, Sebastián vistió su mejor atuendo, el mismo de la boda, y se dirigió a la casa grande antes incluso del amanecer. Clara se quedó en casa realizando sus tareas domésticas con la mente completamente en otra parte, imaginando constantemente lo que podría estar sucediendo en esa misteriosa conversación. Por la ventana observaba el movimiento inusual de carruajes elegantes y personas bien vestidas que continuaban llegando a la propiedad como si olfatearan una oportunidad. El día se arrastró interminablemente. Clara intentó concentrarse en sus actividades, cuidó de la huerta, lavó ropa, preparó la comida, pero sus pensamientos volvían constantemente a Sebastián y su reunión secreta con el conde moribundo. Había una extraña sensación en el aire, como si cambios importantes estuvieran ocurriendo más allá de su comprensión. Cambios que podrían afectar drásticamente su futuro. Sebastián solo regresó al atardecer y cuando Clara lo vio acercarse a la casa, se dio cuenta inmediatamente de que algo fundamental había cambiado. Su rostro estaba pálido, sus hombros cargaban una tensión que nunca le había visto antes y había una gravedad en sus ojos que le provocó un escalofrío. Entró en casa en silencio, se sentó pesadamente a la mesa y se quedó mirando al vacío durante largos minutos, como si ni siquiera se percatara de su presencia. Sebastián, lo llamó Clara con cuidado, la preocupación evidente en su voz. ¿Qué ha pasado? Él alzó los ojos lentamente, mirándola como si acabara de despertar de un sueño profundo y perturbador. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la pequeña casa. El conde ha fallecido hace 2 horas. Clara se santiguó inmediatamente, murmurando una rápida oración por el alma del difunto. Que Dios lo tenga en su santa gloria, dijo respetuosamente. Pero, ¿qué quería contigo? ¿Por qué esas conversaciones privadas? Sebastián respiró hondo, pasándose las manos por el rostro cansado. Por un momento interminable, pareció que no respondería, pero entonces sus palabras salieron cargadas de un peso que Clara no podía comprender. Quería que supiera la verdad antes de morir, dijo Sebastián. Cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo inmenso. Clara sintió su corazón acelerarse inexplicablemente. ¿Qué verdad?, preguntó, un extraño escalofrío recorriendo su espalda. Sebastián la miró directamente a los ojos y lo que vio allí fue una mezcla de miedo, determinación y algo que parecía casi culpa.
Pero lo que Sebastián estaba a punto de revelar cambiaría no solo la vida de Clara, sino toda su comprensión sobre el hombre con quien se había casado y sobre el extraordinario destino que la aguardaba. Clara, necesito contarte algo que he guardado durante mucho tiempo, dijo Sebastián, la voz cargada de una seriedad que hizo que el corazón de ella se acelerara aún más. Algo sobre quién soy realmente. El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Clara sintió que las piernas le flaqueaban y se sentó lentamente en la silla de Anea, con los ojos fijos en el rostro de su marido, intentando descifrar lo que estaba por venir. Mi nombre completo es Sebastián de la Roca Antero, dijo él, cada palabra pareciendo pesar toneladas en sus labios. Soy el hijo del conde Antero. La revelación golpeó a Clara como un rayo en cielo sereno. Su marido, el hombre sencillo con quien se había casado, el humilde administrador que había conocido acarreando cubos de agua, era el hijo del hacendado más poderoso de la región. Era imposible, absurdo, increíble. Pero al mismo tiempo, pequeños detalles comenzaron a tener sentido en su mente confusa. La facilidad con que el conde había ofrecido la casa, su presencia en la boda, las conversaciones privadas. ¿Cómo? ¿Por qué? Las preguntas se agolpaban en la mente de Clara, que intentaba procesar esa información devastadora. Sebastián extendió la mano sobre la rústica mesa, tocando delicadamente los dedos de su esposa, como si quisiera anclarse a la realidad a través de ese contacto. Es una historia larga y dolorosa, comenzó. Mi madre era una joven de familia sencilla que trabajaba en la casona cuando era más joven. El conde tuvo una relación con ella, pero cuando descubrió que estaba esperando un hijo, la despidió mandándola lejos de la hacienda. Clara escuchaba en silencio, intentando absorber cada palabra de esta extraordinaria revelación. Ella me crió sola en una ciudad lejana, contándome siempre quién era mi verdadero padre, pero sin intentar nunca forzar un reconocimiento. Cuando mi madre falleció el año pasado, decidí venir a conocerlo, a entender mis orígenes, a descubrir qué tipo de hombre era realmente. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Clara, formando un cuadro completamente diferente del que había imaginado. ¿Entonces viniste a vengarte de él?, preguntó, intentando comprender las motivaciones de Sebastián. No, respondió él firmemente. Vine solo a buscar respuestas, a conocer la verdad sobre mi historia. Cuando me presenté al conde como su hijo, mostrándole las cartas y los retratos que mi madre había guardado todos esos años, me reconoció inmediatamente. Dijo que era su viva imagen de joven. Sebastián hizo una pausa, como si reviviera ese primer y tenso encuentro con el padre que nunca había conocido. Me pidió que mantuviera en secreto nuestra verdadera relación y sugirió que trabajara como administrador para aprender sobre la hacienda y para que pudiéramos conocernos mejor sin despertar chismes en la región. Era un hombre orgulloso. Tenía miedo de lo que la gente diría sobre tener un hijo bastardo. Clara escuchaba atónita, intentando procesar no solo la revelación en sí, sino sus implicaciones para su propia vida. Una duda dolorosa atravesó su corazón como una cuchilla afilada. ¿Y nuestra boda?, preguntó, la voz temblorosa por el miedo a la respuesta. ¿Fue parte de ese plan también? ¿Te casaste conmigo para mantener tu identidad en secreto? Sebastián le apretó la mano con más fuerza, sus ojos llenándose de una intensidad que rara vez había visto. No, Clara. Conocerte fue el único acontecimiento completamente inesperado en toda esta complicada historia. Me casé contigo porque vi a una mujer fuerte, digna, con una belleza interior que pocos podían percibir. Nunca mentí sobre mis sentimientos por ti. Fueron la parte más verdadera de todo esto. Había una sinceridad en esas palabras que Clara podía sentir en su corazón, pero aún así la magnitud de la revelación era difícil de asimilar por completo. Su mente trabajaba febrilmente intentando reorganizar todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, temiendo la respuesta pero necesitando conocerla. El conde me ha reconocido formalmente como su hijo en su testamento, dijo Sebastián, las palabras saliendo lentamente. Según el notario que estuvo presente en sus últimos momentos, soy su único y legítimo heredero. La implicación de esas palabras quedó flotando en el aire de la pequeña casa como una revelación divina. Heredero del conde Antero significaba heredero de la hacienda, de los cientos de cabezas de ganado, de las tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de la mayor fortuna de toda la comarca. Eso quiere decir que somos. Clara no pudo terminar la frase, la realidad siendo demasiado para que su mente la procesara de una sola vez. ¿Ricos? Sí, respondió Sebastián. Muy ricos. Pero nada tiene por qué cambiar entre nosotros si así lo deseas. Seguiré siendo el mismo hombre con el que te casaste, Clara.
Esta herencia no define quién soy. Esa noche Clara apenas pudo pegar ojo. Su mente hervía de preguntas, posibilidades y una confusión de sentimientos que iba de la incredulidad a la esperanza, del miedo a la excitación. Si Sebastián era realmente el heredero del conde, eso significaba que ella, la despreciada Clara Valero, sería la nueva señora de la hacienda más importante de la región. La misma mujer que acarreaba cubos de agua y lavaba la ropa en la pila ahora gobernaría la casa grande con sus muebles importados y sus sirvientes. Pero más importante que la riqueza material era la transformación que esto representaba en su identidad. De rechazada y humillada pasaría a ser una de las mujeres más respetadas e influyentes de toda la comarca. Era una vuelta de tuerca tan dramática que parecía sacada de un sueño, de esas historias que la gente cuenta pero que nunca suceden en la vida real. Sin embargo, Clara aún no tenía idea de cómo esta transformación cambiaría no solo su propia vida, sino toda la dinámica social de la región, especialmente entre aquellos que siempre la habían despreciado y que ahora tendrían que enfrentarse a una realidad muy diferente. El velatorio del conde Antero se realizó en la propia hacienda con la presencia de autoridades políticas, hacendados influyentes y comerciantes de toda la región. Para sorpresa y conmoción general de todos los presentes, Sebastián fue presentado formalmente como hijo y único heredero del difunto. El murmullo fue inmediato e intenso. Algunos parientes lejanos del conde, que ya se consideraban herederos naturales de la fortuna, no pudieron ocultar su indignación e incredulidad. Otros, más pragmáticos y oportunistas, rápidamente cambiaron de actitud y comenzaron a intentar acercarse al nuevo conde con sonrisas forzadas y saludos exagerados. Clara acompañó todo ese movimiento en silencio, sintiéndose fuera de lugar con su vestido sencillo entre tantas personas importantes y bien vestidas de la sociedad regional. Notó miradas curiosas, los comentarios susurrados y las expresiones de sorpresa cuando la gente descubría que ella era la esposa del nuevo propietario. De repente volvía a ser el centro de atención, pero de una forma completamente diferente a la de su boda. Ahora las miradas contenían una mezcla de curiosidad, envidia y una reverencia forzada que no sabía bien cómo interpretar. Después del funeral, Sebastián y Clara se mudaron a la casona, la imponente sede de la hacienda que Clara solo conocía de lejos. Para ella, entrar en esa mansión como su nueva señora era una experiencia completamente surrealista. Las espaciosas estancias con techos altos, los muebles antiguos de maderas nobles importadas, los cuadros en las paredes, las alfombras persas, la vajilla fina, todo contrastaba dramáticamente con la absoluta simplicidad a la que había estado acostumbrada toda su vida. La primera noche en la enorme cama con dosel que había pertenecido al viejo conde, Clara no pudo dormir. Se sentía una intrusa, como si en cualquier momento alguien pudiera entrar en el cuarto y mandarla de vuelta a su lugar de origen, acarreando cubos de agua por el camino polvoriento. El techo ornamentado parecía demasiado alto, las sábanas de lino demasiado finas, el colchón demasiado blando para alguien acostumbrada a dormir en un jergón sobre el suelo de barro. ¿No puedes dormir?, preguntó Sebastián, percatándose de su inquietud en la penumbra de la lujosa habitación. Es todo tan diferente, respondió ella, mirando alrededor del ambiente que ahora teóricamente era suyo. Siento que no pertenezco a este lugar, que estoy ocupando el espacio de otra persona. Sebastián se giró para mirarla en la oscuridad. Este lugar ahora es tuyo tanto como mío, Clara. Te mereces cada centímetro de esta casa, cada mueble, cada comodidad. Te mereces mucho más que esto, en realidad. La noticia de la herencia de Sebastián y la nueva posición de Clara se extendió por la región con la velocidad del fuego en el pasto seco. En Villaseca no se hablaba de otra cosa. Las mismas personas que habían despreciado y ridiculizado a Clara durante toda su vida ahora comentaban su suerte extraordinaria y su golpe de maestra para conquistar al hijo del conde. ¿Quién diría que esa simplona de Clara acabaría siendo la dueña de la hacienda La Roca?, comentaba Leticia en el Ultramarinos con la voz cargada de una envidia mal disimulada. Debe haberle hecho alguna brujería, algún amarre para atrapar al hijo del conde, respondía doña Elvira, que ya planeaba secretamente cómo acercarse a la nueva rica de la región para conseguir encargos de costura que le reportarían mucho dinero. Hay gente que nace con estrella, completaba otra vecina, todas ellas intentando encontrar una explicación lógica para una transformación que consideraban imposible que ocurriera de forma natural. No tardó mucho en que los primeros visitantes casuales comenzaran a aparecer por la hacienda. Viejos conocidos que apenas le habían dirigido la palabra a Clara durante años, vecinos lejanos que nunca habían demostrado interés por su existencia, personas que apenas sabían su nombre completo.
Ahora surgían con modestos regalos y sonrisas ansiosas, todos queriendo establecer algún tipo de relación con los nuevos señores de la propiedad más importante de la región. Entre los visitantes más asiduos e interesados estaban, como era de esperar, doña Francisca y don Joaquín. La pareja que prácticamente había empujado a su hija a un matrimonio que consideraban un arreglo con un simple administrador ahora no podía ocultar un orgullo súbito y conveniente por su querida hija, que siempre supimos que era especial. Siempre supe que tenías un destino diferente, hija mía, dijo doña Francisca, acomodada confortablemente en la elegante sala de visitas de la casona, como si siempre hubiera frecuentado mansiones. Una madre siempre reconoce el potencial especial de sus hijos, continuó con una convicción que sería cómica si no fuera tan descaradamente hipócrita. Clara observaba a su madre con una mezcla compleja de dolor, lástima y un sorprendente deseo de perdón. Recordaba perfectamente las humillaciones constantes, las bofetadas, las palabras duras que la habían acompañado durante toda su vida. La repentina transformación en el comportamiento maternal era tan obvia e interesada que llegaba a ser patética, pero Clara descubría que, a diferencia de lo que esperaba, no sentía deseos de venganza o revancha. La riqueza y el poder no habían despertado en ella un lado cruel o vengativo. Sentía principalmente una profunda tristeza por el amor genuino que nunca había recibido de sus padres y una melancólica comprensión de que algunas personas solo son capaces de demostrar afecto cuando hay un interés material de por medio. Sin embargo, Clara apenas comenzaba a descubrir cómo su nueva posición social cambiaría no solo su propia vida, sino toda la dinámica de poder en la región, y cómo usaría esa influencia de maneras que nadie esperaba. En las semanas que siguieron a la mudanza a la casona, Clara enfrentó el inmenso desafío de adaptarse a las responsabilidades de administrar una propiedad de ese tamaño. Las obligaciones de gobernar la mansión eran abrumadoras para alguien que creció en una casa de adobe. Había sirvientes que supervisar, comidas elaboradas que planificar, cuentas complejas que organizar, proveedores con los que negociar. Para una mujer que apenas había tenido una educación formal básica, cada día traía nuevas dificultades que necesitaba superar con determinación y humildad. Sebastián, por su parte, asumió con total seriedad la administración de la hacienda. Aunque había aprendido mucho sobre el negocio durante los meses que trabajó como administrador, ahora tenía decisiones mucho más grandes y complejas que tomar. Necesitaba dirigir a cientos de trabajadores, gestionar miles de cabezas de ganado, negociar con comerciantes de otras ciudades, tomar decisiones de inversión que afectaban a decenas de familias. Ambos estaban, cada uno a su manera, intentando llenar unos zapatos enormes para los que la vida no los había preparado. Por la noche, cuando se encontraban después de días agotadores de responsabilidades, compartían las frustraciones y las pequeñas victorias, apoyándose mutuamente en esa difícil transición. Era en esos momentos íntimos cuando Clara sentía que, a pesar de todo el dramático cambio externo, el núcleo esencial de su matrimonio permanecía sólido, basado en el respeto mutuo, el compañerismo genuino y un afecto que crecía gradualmente, no en la riqueza material que ahora poseían. Clara tomó una decisión que sorprendió a todos en la región. Su primera gran iniciativa como nueva señora de la hacienda fue establecer un programa de alfabetización para los trabajadores de la propiedad y sus familias. Convirtió una de las salas más pequeñas de la casona en un aula improvisada donde una maestra de la villa vecina daba clases para niños y adultos después de la jornada de trabajo. La idea causó asombro e incluso resistencia entre algunos hacendados vecinos. ¿Para qué gastar dinero enseñando a leer a un peón?, cuestionó don Joaquín durante una de sus interesadas visitas, ahora mucho más frecuentes. Luego se les meten ideas en la cabeza, quieren un salario mayor, empiezan a cuestionar las órdenes. Clara miró a su padre con una firmeza que él nunca había visto en ella antes. Porque nadie merece vivir en la ignorancia, padre. Sé muy bien lo que es no tener oportunidades de aprender y no quiero que otras personas pasen por eso. Sebastián apoyó por completo la iniciativa de su esposa y fue más allá, implementando mejoras significativas en las condiciones de trabajo en la hacienda. Aumentó los salarios, construyó nuevas viviendas más dignas para los empleados, estableció un pequeño dispensario médico para atender a los trabajadores y sus familias. Algunos hacendados de la región criticaban abiertamente estas decisiones, alegando que Sebastián estaba malcriando a los empleados y creando expectativas irreales que podrían extenderse a otras propiedades. Pero Clara y Sebastián estaban determinados a usar su nueva posición de poder de una forma diferente a la tradicional. Habían experimentado en su propia piel lo que era ser despreciado y maltratado, y no querían perpetuar ese ciclo de humillación con otras personas.
Clara especialmente sentía una responsabilidad especial de usar su influencia para ayudar a mujeres que se encontraban en la misma situación en la que ella había estado, despreciadas, sin oportunidades, tratadas como cargas por sus propias familias. Un día, mientras organizaba algunos documentos antiguos en la biblioteca de la casa grande, Clara encontró un polvoriento álbum de retratos olvidado en un cajón. Curiosa, comenzó a hojearlo y encontró retratos de una joven de belleza sencilla y natural, sonriendo tímidamente a la cámara en poses que sugerían un origen humilde. Algo en esa sonrisa tímida le pareció familiar, una dulzura que no lograba identificar pero que le tocaba el corazón. Cuando Sebastián regresó del campo esa tarde, Clara le mostró el álbum que había descubierto. ¿Sabes quién es esta moza de los retratos?, le preguntó señalando los retratos de la joven desconocida. Sebastián tomó el álbum con cuidado y Clara vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas al reconocer a la persona retratada. «Es ella», dijo con la voz embargada. «Es mi madre. Se llamaba Isabel». No sabía que el conde había guardado estos retratos. Continuó acariciando delicadamente la superficie de una de las imágenes. Quizás, en el fondo, guardó algún sentimiento por ella durante todos estos años. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Sebastián habló abiertamente de su doloroso pasado. Contó cómo había crecido en un pequeño pueblo de Castilla, escuchando de su madre historias sobre el padre poderoso que nunca los había reconocido. Habló de cómo Isabel había trabajado incansablemente como lavandera y costurera para criarlo con dignidad, enseñándole siempre valores de honestidad, trabajo duro y respeto por los demás, independientemente de su posición social. Cuando enfermó gravemente, me hizo prometer que buscaría a mi padre, contó Sebastián. No por dinero o venganza, sino para que yo conociera mis raíces, para cerrar ese ciclo en mi vida. ¿Y lograste perdonarlo?, preguntó Clara, sosteniendo la mano de su marido mientras él revivía esos dolorosos recuerdos. No sé si lo perdoné por completo, respondió Sebastián con honestidad. Pero en los últimos meses, cuando lo cuidé durante su enfermedad, algo cambió entre nosotros. Me pidió perdón varias veces, con lágrimas en los ojos. Creo que fue lo más cerca de la paz que pudimos alcanzar. Este momento de profunda intimidad fortaleció aún más el vínculo entre ellos. Clara pasó a comprender mejor las complejidades del hombre con quien se había casado, no solo el trabajador silencioso que había conocido ni el heredero repentino en que se había convertido, sino alguien que, como ella misma, cargaba profundas cicatrices emocionales y sueños de crear un mundo más justo y digno para todos. Sin embargo, Clara aún no sabía que su transformación personal apenas comenzaba y que los mayores desafíos aún estaban por venir, poniendo a prueba no solo su nueva posición social, sino sus valores más profundos y su capacidad de perdonar incluso a aquellos que más la habían herido. Con el paso de los meses, Clara fue adquiriendo una confianza y una presencia que la sorprendían incluso a ella misma. Su inteligencia natural y su férrea determinación la ayudaron a superar rápidamente la falta de educación formal. Contrató no solo a la maestra para los trabajadores, sino también a una institutriz para sí misma, pasando horas estudiando lectura avanzada, matemáticas y nociones básicas de administración, conocimientos esenciales para gobernar una propiedad de ese calibre junto a Sebastián. La transformación no era solo externa o social. Clara estaba descubriendo aspectos de su personalidad que habían permanecido dormidos durante años de sumisión y humillación. La joven tímida e insegura estaba dando paso a una mujer decidida que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Pero a diferencia de muchos que experimentan un súbito cambio de fortuna, Clara no se dejó corromper por el poder o la riqueza que ahora poseía. Su primera gran decisión como señora de la hacienda fue usar su influencia para crear cambios reales en la vida de otras mujeres de la región. Estableció un fondo de dotes y una caja de ahorros para mujeres que quisieran empezar pequeños negocios, venta de conservas, costura, cría de gallinas. Actividades que podrían dar independencia financiera a esposas e hijas que vivían en la misma situación de dependencia total que ella misma había experimentado. La iniciativa causó un profundo impacto en la comunidad local. Mujeres que nunca habían tenido la oportunidad de tener sus propios ingresos comenzaron a desarrollar pequeñas empresas con el apoyo financiero y la orientación de Clara. Ella conocía íntimamente las dificultades que enfrentaban estas mujeres porque había vivido cada una de ellas en su propia piel. Su empatía genuina y su determinación por ayudar crearon una red de apoyo que transformó la vida de decenas de familias. Pero no toda la transformación de Clara fue recibida con aprobación. Algunos hacendados de la región, incómodos con los cambios progresistas que ella y Sebastián implementaban,
comenzaron a hacer comentarios despectivos sobre la campesina que ahora se cree condesa. Clara oía estos comentarios con serenidad, sabiendo que provenían de personas que se sentían amenazadas por cambios que cuestionaban el sistema tradicional de explotación. Uno de los momentos más significativos de su nueva vida ocurrió cuando Leticia, la misma muchacha que se había burlado de ella en la época de su compromiso, apareció en la hacienda pidiendo empleo. Su situación había cambiado drásticamente. Su prometido de la capital la había abandonado, dejándola con deudas y una reputación manchada. Estaba desesperada por trabajo y no tenía a dónde más recurrir. Clara podría haberse vengado fácilmente rechazando la petición u ofreciéndole condiciones humillantes. Era exactamente el tipo de revancha que muchas personas esperarían de ella. Pero para sorpresa de todos, Clara no solo le ofreció trabajo a Leticia, sino que lo hizo con dignidad y respeto. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo simplemente. Sé muy bien lo que es necesitar una. Este gesto de magnanimidad consolidó definitivamente la reputación de Clara como una líder diferente, alguien que usaba el poder para construir en lugar de destruir. Su capacidad de perdonar y ayudar incluso a aquellos que la habían humillado demostraba una madurez emocional y una fuerza de carácter que impresionaban a todos los que la conocían. Sebastián observaba con creciente admiración y orgullo la transformación de su esposa. La mujer tímida e insegura con la que se había casado se estaba revelando como una líder natural, con una visión clara de cómo usar su influencia para crear cambios positivos en la comunidad. Juntos estaban construyendo no solo una hacienda próspera, sino un modelo diferente de cómo el poder y la riqueza podían ser utilizados para el bien común. Por la noche, cuando se sentaban en la galería de la casa grande observando la puesta de sol sobre las tierras que ahora les pertenecían, Clara a veces recordaba a la mujer desesperada que acarreaba cubos de agua por el camino polvoriento. El viaje desde la humillación total hasta la posición de una de las mujeres más respetadas e influyentes de la comarca parecía un sueño imposible, pero se había hecho realidad a través de una combinación extraordinaria de destino, amor verdadero y principalmente de la fuerza interior que siempre había poseído, pero que nunca había tenido la oportunidad de demostrar. Clara Valero se había convertido en mucho más que la nueva señora de la hacienda. Se había transformado en una fuerza de cambio social, en una líder que usaba su experiencia de sufrimiento para ayudar a otros que pasaban por las mismas dificultades. Su historia demostraba que la verdadera nobleza no proviene del nacimiento o de la riqueza heredada, sino del carácter, de la compasión y de la determinación de usar cualquier poder que se tenga para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Y así terminamos otra historia que nos hace reflexionar sobre la vida y sobre cómo el destino puede sorprendernos de las formas más inesperadas. Clara Valero demostró que no importa de dónde vengamos o cuán difícil sea nuestra situación actual, siempre existe la posibilidad de transformación cuando encontramos a personas que nos valoran por lo que realmente somos. Si has llegado hasta el final de esta historia y aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para formar parte de esta familia. Y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia de Clara y Sebastián, cuál fue la mayor lección que te dejó. Adoro leer cada comentario y saber cómo estas historias los conmueven. Muchísimas gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad que crece cada día más. Hasta nuestro próximo encuentro.